China, un país donde los ecos de antiguas dinastías aún susurran en el aire y la tierra, bajo nuestros pies, guarda secretos de reinos olvidados. En este próximo capítulo de nuestro viaje, vamos a desvelar joyas ocultas que permanecen envueltas en misterio, donde la línea entre la realidad y el mito es tan fina como una hoja de cuchillo. Desde pueblos abandonados, perdidos en el tiempo, cubiertos de niebla y superstición, hasta montañas majestuosas que emergen de las nubes, custodiando los secretos del pasado. China es una tierra donde cada rincón esconde algo inesperado. ¿Estás listo para explorar la inquietante belleza de los destinos más fascinantes de este país? Advertencia: estos lugares son tan cautivadores como desconcertantes, y las historias que guardan solo esperan ser descubiertas por los viajeros más valientes. Lago Crescent. Les llevaré a un rincón misterioso del vasto desierto de Gobi, donde las dunas doradas se extienden hasta donde la vista alcanza, bajo un sol abrasador. Pero en este mar de arena se oculta un lugar tan mágico y único que parece salido de otro mundo: el lago de la luna creciente. Esta joya de formas perfectas, encajada entre las imponentes dunas, ha asombrado a los viajeros durante siglos, pero lo que lo hace aún más fascinante no es solo su belleza natural, sino la leyenda que lo rodea. Se cuenta que este lago es el vestigio de una visita secreta del dios de la luna, un ser divino que descendió a la tierra, dejando atrás una huella de serenidad eterna en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Hace mucho, mucho tiempo, el dios de la luna, una figura luminosa que iluminaba las noches estrelladas, comenzó a sentir una inquietud profunda. Desde los cielos, observaba a la humanidad prosperar, amar y soñar bajo su suave resplandor. Sin embargo, una sensación de melancolía lo embargaba. El vasto cielo celestial era solitario, y aunque los mortales adoraban la belleza de la luna, ninguno comprendía realmente al ser que habitaba tras su luz. El dios de la luna deseaba conectar, experimentar las texturas y los sonidos del mundo mortal, sentir la arena bajo sus pies y el viento acariciando su rostro. Pero el dios de la luna no era ingenuo. Sabía que su presencia causaría gran alboroto. Aparecer en un pueblo o ciudad podría generar caos, pues los mortales podrían venerarlo, temerlo o interpretarlo de maneras equivocadas. Por eso, el dios de la luna decidió buscar un lugar alejado de las miradas humanas, un refugio en el que pudiera experimentar la tierra en paz. Su mirada se posó en el desierto de Gobi, un territorio vasto y vacío, sin huella humana. Una noche tranquila, el dios de la luna descendió. Su llegada fue anunciada por una luz plateada que se derramó sobre las dunas, transformando el desierto en un mar resplandeciente. El dios eligió un rincón apartado entre las arenas para descansar, y su presencia trajo consigo una calma inesperada en la árida vastedad. Donde sus pies tocaron la tierra, brotó una pequeña fuente que se expandió en una piscina de forma creciente, un reflejo de la verdadera forma del dios. En su breve estancia en la tierra, el dios de la luna trazó patrones en la arena, escuchó las canciones del viento y observó las estrellas desde un lugar más cercano al mundo mortal que nunca antes. El desierto, usualmente inhóspito y solitario, pareció responder a su presencia. Las plantas comenzaron a brotar alrededor de la piscina. Sus verdes brotes
contrastando con las dunas doradas. Los animales, atraídos por el agua vital, se acercaron con cautela, su miedo transformado en una serenidad palpable. Conforme pasaban las horas y los días, la alegría del dios de la luna crecía, pero también lo hacía una profunda tristeza. Sabía que no podía quedarse para siempre. Su lugar estaba en los cielos, y permanecer demasiado tiempo en la tierra podría alterar el frágil equilibrio entre los mundos mortal y celestial. En su última noche, junto al lago, bajo el manto estrellado, el dios hizo una promesa a la tierra. «Este lugar llevará mi luz para siempre», proclamó el dios de la luna. «El agua nunca se secará, sin importar cuán feroz sea la ira del desierto. Este será un santuario, un regalo, para aquellos que se pierdan y vaguen. Aquí encontrarán descanso y recordarán que, incluso en los lugares más solitarios, la belleza y la vida pueden florecer». Con una última mirada nostálgica hacia el oasis que había creado, el dios de la luna ascendió de regreso al cielo, su luz desvaneciéndose en las alturas. Al desaparecer, la piscina en forma de media luna resplandeció débilmente, como si aún guardara una chispa de su esencia divina. Pasaron los siglos, y el lago de la luna creciente permaneció oculto, custodiado por las dunas que cambiaban con el viento. Cuando finalmente los viajeros humanos lo descubrieron, quedaron asombrados por su existencia milagrosa. En medio de un desierto sin vida, este oasis florecía, sus aguas claras y frescas, rodeadas de vegetación exuberante. La revelación dio paso a murmullos sobre su origen divino. La forma creciente del lago y su vitalidad inquebrantable frente a la dureza del desierto llevaron a muchos a creer que no se trataba de un oasis común, sino de un lugar sagrado, tocado por el mismísimo dios de la luna. Wuzen, una ciudad acuática que parece sacada de un sueño, con sus encantadoras calles empedradas, puentes de piedra centenarios y canales tranquilos bordeados por casas de madera que han resistido el paso del tiempo. Wuzen cautiva los sentidos. Pero, bajo su superficie pintoresca, se esconde una leyenda escalofriante. La historia de un monstruoso guardián del río que yace oculto en sus profundidades, un ser que protege la belleza de la ciudad mientras infunde terror en aquellos que osen amenazarla. Hace siglos, Wuzen no era la apacible villa que vemos hoy. Era un pueblo pesquero atormentado por sequías y desastres naturales. Un año, una sequía devastadora azotó la región,
secando los canales que antes daban vida al pueblo. Sin agua, los habitantes no podían pescar, comerciar ni sobrevivir. En su creciente desesperación, la amenaza de saqueadores que veían la aldea debilitada como presa fácil comenzó a materializarse. Wuchen cayó en el caos y su gente se vio impotente ante la crueldad de la naturaleza y de los hombres. Una noche sin luna, mientras los aldeanos se acurrucaban en sus casas, el silencio fue roto por el sonido de pesados pasos. De las sombras emergió un anciano vestido con ropas grises y raídas. Su rostro permanecía oculto, pero su voz era profunda y cargada de una autoridad extraña. De pie junto al lecho seco del río, proclamó: «Este río volverá a fluir, pero exigirá un guardián, uno que no descansará, uno que asegurará que esta ciudad permanezca a salvo de la destrucción». Nadie comprendió sus palabras, pero al levantar su bastón, un trueno resonó en el cielo y una lluvia torrencial comenzó a caer. Los aldeanos observaron asombrados cómo los canales se llenaban de nuevo, el agua surgiendo con una fuerza sobrenatural. Antes de que alguien pudiera darle las gracias, el anciano desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo un susurro en el aire: «Cuidado con las profundidades». Al principio, los aldeanos celebraron. El agua había regresado, los saqueadores habían sido ahuyentados y la vida parecía retomar su curso. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Los pescadores afirmaban ver sombras bajo la superficie del agua, formas enormes y retorcidas que se movían con una rapidez imposible de seguir. Por la noche, aquellos que se acercaban demasiado a los canales aseguraban oír un gruñido profundo y gutural proveniente de las profundidades. Y luego comenzaron las desapariciones. El primero en desaparecer fue un niño que se atrevió a nadar en el río recién restaurado. Sus amigos dijeron haberlo visto ser arrastrado bajo el agua por una figura oscura con ojos verdes como esmeraldas que brillaban en la oscuridad. Su cuerpo nunca fue encontrado. Poco después, una embarcación de un comerciante fue hallada volcada cerca del pueblo, con su carga esparcida y el comerciante desaparecido. Los sobrevivientes de estos encuentros hablaron de una figura monstruosa que acechaba justo debajo de la superficie del agua, aquella criatura con escamas tan negras como la noche y ojos que ardían como fuego. Los aldeanos comprendieron la verdad. El río estaba vivo y su guardián, la criatura invocada por el anciano, no era benevolente. Sí, protegía el pueblo, pero a un alto precio. Cualquier persona que osara faltar al respeto al río o causar daño al pueblo enfrentaría su ira. La criatura se convirtió en un salvador y una maldición a la vez, un silencioso ejecutor que aseguraba la preservación de Wuchen mediante el miedo. Con el tiempo, los aldeanos aprendieron a coexistir con su aterrador protector. Evitaban acercarse al río durante la noche y se aseguraban de no contaminar sus aguas. Durante el festival anual de cosecha, ofrecían tributos, comida, baratijas e incluso joyas, lanzándolos al agua para apaciguar a la criatura. A pesar de su miedo, los aldeanos también respetaban al guardián, creyendo que era la razón por la que Wuchen había permanecido intacta, a salvo de guerras y desastres naturales durante siglos. Y así, la ciudad sigue su curso, entre la belleza serena de sus canales y la sombra de su antiguo guardián, cuya presencia permanece, oculta pero siempre vigilante, en las profundidades de las aguas que dan vida a Wuchen.
Grutas de Longmen. Ubicadas en los acantilados imponentes junto al río Yi, en la ciudad de Luoyang, este lugar es una maravilla de la cultura y el arte de la humanidad. Con sus miles de estatuas de Buda finamente esculpidas y sus delicadas tallas, las grutas han resistido la prueba del tiempo, como un testimonio vivo de devoción, maestría artística y una profunda conexión espiritual. Pero detrás de este monumental conjunto yace una historia poco conocida, una leyenda que se entrelaza con las arenas bañadas en sangre de la época de los estados guerreros, cuando el caos dominaba y la esperanza titilaba como una vela vacilante en la oscuridad. En esos tiempos turbulentos, la región que hoy conocemos como las Grutas de Longmen era hogar de una pequeña aldea pacífica, escondida entre las suaves colinas que abrazan el río Yi. Los aldeanos vivían modestamente, dependiendo de las aguas generosas del río para sustentar sus cultivos y su vida diaria. Vivían en armonía con las montañas circundantes, creyendo que los acantilados y el río eran los protectores silenciosos de su tierra. Pero, como era inevitable, los reinos rivales se enzarzaron en una lucha interminable por el poder y la sombra de la guerra se acercó lentamente hasta que finalmente invadió sus vidas. Un fatídico año, el área se transformó en un campo de batalla. Las tropas descendieron sobre la región como una plaga de langostas, con sus espadas chocando y resonando en el valle. La sangre inundó el río Yi, tiñendo sus aguas cristalinas de un rojo sombrío. Los gritos de los moribundos llenaban la noche, atormentando a los aldeanos, quienes, impotentes, solo podían refugiarse en sus casas, orando porque la violencia cesara. Durante semanas, la aldea vivió en un estado de constante temor, con el sonido de las marchas y los lamentos de los espíritus convirtiéndose en parte de su día a día. Una fría tarde, cuando el sol se ponía y tiñó el río de un rojo intenso, un anciano apareció en el borde de la aldea. Su figura, envuelta en un manto gris, se fundía con la luz que se desvanecía, y su rostro, surcado por el tiempo, permanecía sereno, como si no fuera tocado por los horrores que lo rodeaban. Solo llevaba una pequeña bolsa y una simple cuchilla. Les dijo a los aldeanos que era un viajero en busca de descanso y les pidió permiso para quedarse cerca de los acantilados junto al río. Aunque desconfiados de los extraños, los aldeanos sintieron una paz inexplicable en su presencia y accedieron a su solicitud. A la mañana siguiente, los aldeanos descubrieron al anciano de pie junto al acantilado, esculpiendo la roca con su cuchilla. Sus manos se movían con una precisión sorprendente y, con el paso de las horas, la áspera piedra comenzó a transformarse. Al caer la noche, los contornos de un sereno Buda comenzaron a surgir en la pared del acantilado. Curiosos, los aldeanos se acercaron, pero el hombre apenas habló, limitándose a decir: «Esto no es solo piedra, se convertirá en una luz para los perdidos». Día tras día, el hombre esculpió incansablemente, sin descansar, a pesar de los vientos gélidos y las noches heladas. Poco a poco, el rostro del Buda fue tomando forma, un semblante lleno de compasión, con los ojos cerrados en meditación, irradiando una paz profunda. Cuando los últimos toques del cincel terminaron la estatua, ocurrió algo asombroso. Los gritos de la batalla que resonaban en las cercanías cesaron de golpe y un silencio profundo se apoderó del valle. Las aguas del río Yi, que antes fluían teñidas de sangre, comenzaron a clarear, reflejando la luz de la luna como un espejo pulido. Los aldeanos, asombrados,
Creyeron que el Buda había realizado un milagro. Se arrodillaron ante la estatua, ofreciendo oraciones de gratitud. Sin embargo, el anciano permaneció humilde, moviéndose en silencio hacia otro rincón del acantilado y comenzando a trabajar en una nueva figura. Su dedicación nunca flaqueó, y con el paso de los días, más figuras comenzaron a surgir en la pared, cada una irradiando serenidad y gracia. Un día, al despertar, los aldeanos se dieron cuenta de que el anciano había desaparecido. Nadie lo había visto partir y no dejó pertenencias atrás. Lo único que quedó fueron las esculturas incompletas en el acantilado y una paz abrumadora que se había instalado en la aldea. Los murmullos comenzaron a circular. El anciano no era un viajero común, sino un ser divino enviado para traer salvación a esta tierra desgarrada por la guerra. Wuzen, una ciudad acuática que parece sacada de un sueño, con sus encantadoras calles empedradas, puentes de piedra centenarios y canales tranquilos bordeados por casas de madera que han resistido el paso del tiempo. Wuzen cautiva los sentidos. Pero, bajo su superficie pintoresca, se esconde una leyenda escalofriante. La historia de un monstruoso guardián del río que yace oculto en sus profundidades, un ser que protege la belleza de la ciudad mientras infunde terror en aquellos que osen amenazarla. Hace siglos, Wuzen no era la apacible villa que vemos hoy. Era un pueblo pesquero atormentado por sequías y desastres naturales. Un año, una sequía devastadora azotó la región, secando los canales que antes daban vida al pueblo. Sin agua, los habitantes no podían pescar, comerciar ni sobrevivir. En su creciente desesperación, la amenaza de saqueadores que veían la aldea debilitada como presa fácil comenzó a materializarse. Wuzen cayó en el caos y su gente se vio impotente ante la crueldad de la naturaleza y de los hombres. Una noche sin luna, mientras los aldeanos se acurrucaban en sus casas, el silencio fue roto por el sonido de pesados pasos. De las sombras emergió un anciano vestido con ropas grises y raídas. Su rostro permanecía oculto, pero su voz era profunda y cargada de una autoridad extraña. De pie junto al lecho seco del río, proclamó: «Este río volverá a fluir, pero exigirá un guardián, uno que no descansará, uno que asegurará que esta ciudad permanezca a salvo de la destrucción». Nadie comprendió sus palabras, pero al levantar su bastón, un trueno resonó en el cielo y una lluvia torrencial comenzó a caer. Los aldeanos observaron asombrados cómo los canales se llenaban de nuevo, el agua surgiendo con una fuerza sobrenatural. Antes de que alguien pudiera darle las gracias, el anciano desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo un susurro en el aire: «Cuidado con las profundidades». Al principio, los aldeanos celebraron. El agua había regresado, los saqueadores habían sido ahuyentados y la vida parecía retomar su curso. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños.
los pescadores afirmaban ver sombras bajo la superficie del agua, formas enormes y retorcidas que se movían con una rapidez imposible de seguir. Por la noche, aquellos que se acercaban demasiado a los canales aseguraban oír un gruñido profundo y gutural proveniente de las profundidades. Y luego comenzaron las desapariciones. El primero en desaparecer fue un niño que se atrevió a nadar en el río recién restaurado. Sus amigos dijeron haberlo visto ser arrastrado bajo el agua por una figura oscura con ojos verdes como esmeraldas que brillaban en la oscuridad. Su cuerpo nunca fue encontrado. Poco después, una embarcación de un comerciante fue hallada volcada cerca del pueblo, con su carga esparcida y el comerciante desaparecido. Los sobrevivientes de estos encuentros hablaron de una figura monstruosa que acechaba justo debajo de la superficie del agua, aquella criatura con escamas tan negras como la noche y ojos que ardían como fuego. Los aldeanos comprendieron la verdad. El río estaba vivo y su guardián, la criatura invocada por el anciano, no era benevolente. Sí, protegía el pueblo, pero a un alto precio. Cualquier persona que osara faltar al respeto al río o causar daño al pueblo enfrentaría su ira. La criatura se convirtió en un salvador y una maldición a la vez, un silencioso ejecutor que aseguraba la preservación de Wushen mediante el miedo. Con el tiempo, los aldeanos aprendieron a coexistir con su aterrador protector. Evitaban acercarse al río durante la noche y se aseguraban de no contaminar sus aguas. Durante el festival anual de cosecha, ofrecían tributos, comida, baratijas e incluso joyas, lanzándolos al agua para apaciguar a la criatura. A pesar de su miedo, los aldeanos también respetaban al guardián, creyendo que era la razón por la que Wushen había permanecido intacta, a salvo de guerras y desastres naturales durante siglos. Y así, la ciudad sigue su curso, entre la belleza serena de sus canales y la sombra de su antiguo guardián, cuya presencia permanece, oculta pero siempre vigilante, en las profundidades de las aguas que dan vida a Wushen. Huanglong, Sichuan. Enclavado en las majestuosas montañas de la provincia de Sichuan, Huanglong es una maravilla de la naturaleza que parece sacada de un sueño. Sus resplandecientes piscinas turquesas, cascadas que caen con fuerza y picos cubiertos de nieve crean un paisaje tan espectacular que parece pertenecer a otro mundo, ganándose con justicia el título de Paraíso en la Tierra. Pero pocos conocen la antigua leyenda que da origen a esta belleza etérea. Una historia de una joya real robada, un accidente fatal y una decisión desinteresada que cambió para siempre el destino de esta tierra. En tiempos remotos, Huanglong era un lugar sumido en una eterna penumbra. Nubes oscuras colgaban pesadas sobre las montañas y la tierra era árida, desolada e inhóspita. Los ríos corrían turbios y los bosques estaban llenos de sombras que infundían temor a quienes se atrevían a adentrarse. Se decía que la región estaba maldita, olvidada tanto por los mortales como por los dioses. En la lejana corte real se guardaba una joya rara y preciosa, un orbe de un brillo incomparable, que se decía contenía la esencia de la luz y la vida. Era custodiada día y noche, pues se creía que traería prosperidad al reino. Sin embargo, una noche fatídica, un travieso pájaro dorado de plumas brillantes se deslizó hacia el palacio,
atraído por el resplandor de la joya. Con un movimiento rápido, robó la gema y voló en la oscuridad antes de que alguien pudiera detenerlo. El pájaro voló sin descanso durante días, aferrándose a su tesoro robado. Sobrevoló montañas y valles, evadiendo a los guardias reales que lo perseguían. Pero al pasar sobre la desolada extensión de Huanglong, el destino intervino. Agotado por su largo viaje, el pájaro aflojó su agarre y la joya resbaló de sus garras, cayendo a la tierra con un estruendo. En el momento en que la joya tocó el suelo estéril, comenzó una transformación extraordinaria. Una explosión de luz surgió del impacto, extendiéndose como ondas sobre la tierra. Las nubes oscuras se disiparon, revelando un cielo de una claridad sin igual. Los ríos se volvieron cristalinos, con aguas que brillaban en tonos de azul y verde. Árboles y flores brotaron de la tierra, cubriendo las colinas antes áridas con un manto vibrante de colores. Se formaron piscinas de agua, cada una reflejando el resplandor del cielo, creando una cascada de terrazas que brillaban como oro líquido bajo la luz del sol. El pájaro dorado, sorprendido por el cambio repentino, descendió para ver lo que había ocurrido. Al contemplar la tierra transformada, se sintió abrumado por la maravilla de lo que veía. Huanglong, que antes era un lugar de desesperación, se había convertido en un paraíso, un refugio de belleza que parecía irradiar esperanza y paz. El pájaro, consciente de la pérdida de la joya, comprendió que este acto accidental le había dado a la tierra una segunda oportunidad para vivir. Al darse cuenta del profundo impacto de su acción, el pájaro decidió no buscar la joya robada. En lugar de eso, eligió quedarse en Huanglong, sus plumas doradas fusionándose con la luz brillante de las piscinas y su canto resonando por los valles. El pájaro se convirtió en el guardián de la tierra, asegurando que Huanglong permaneciera libre de la oscuridad y preservara su recién encontrada belleza. A lo largo de los siglos, Huanglong se convirtió en un lugar de peregrinaje. Viajeros y monjes hablaban de sus orígenes divinos, creyendo que las piscinas eran las lágrimas de los dioses, derramadas en agradecimiento por el sacrificio del pájaro. Se decía que el pájaro dorado aparecía de vez en cuando, posado en el borde de las piscinas, su melodía flotando en el aire como un recordatorio de la milagrosa transformación de la tierra.